Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa de Voces de la Radio. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes y presentar a una de las personalidades que es muy conocida, no solamente aquí en la capital ecuatoriana, sino a escala nacional. Estamos hablando del periodista y comunicador Wilson Moposita Garcés. Ustedes lo han escuchado todas las mañanas, todas las tardes, a través de Sonorama, la gran señal nacional. Por esa razón, para nosotros es un gusto conocer sobre la trayectoria de este periodista que nos ha acompañado durante tantos años y también nos ha dado a conocer su punto de vista. Wilson, es un gusto tenerte aquí en Voces de la Radio, sobre todo para conocer tu trayectoria y que nos des a conocer cuáles eran tus sueños cuando tú comenzaste en este mágico mundo de la radio. Bienvenido, buenas tardes. Iliana, buenas tardes para su programa, para toda su amable teleaudiencia. Para quienes están sintonizando este interesante programa. Para mí, Iliana es una compañera periodista con la que compartimos de hace mucho tiempo micrófonos en un programa, y yo tenía planteado en mi vida cuando terminé el colegio no precisamente ser periodista. Yo siempre he contado el tema de que yo quería ser oficial, para eso apliqué, pero lamentablemente porque no era tan gran estudiante en el colegio, tuve que rendir un examen pendiente y me atrasé a la inscripción para entrar a la Escuela de Formación de Oficiales General Enríquez Gallo. Y en tal virtud, mis padres me dijeron que escogiera alguna profesión para que no me quede ese año sin hacer ninguna actividad. Entonces fui a la Universidad Central, y la facultad que estaba todavía abierta sus inscripciones era la Escuela de Ciencias de la Información en ese entonces, porque justo era el año previo a la facultarización. Le hablo yo 1985, 1986, si la memoria no me falla. Y la idea era pasar el primer año hasta el siguiente, poder intentar ingresar a la Escuela de Formación de Oficiales de Policía. Pero en el transcurso de ese año me convenció y me encantó la profesión. Y cuando mis padres intentaron nuevamente persuadirme para que yo ingrese a la policía, de paso le comento a mi padre, yo soy descendiente de una persona que estuvo vinculada a la Policía Nacional durante mucho tiempo. Entonces, por eso era, no sé si el interés y la influencia que ejerció mi padre conmigo. Pero le comento que luego del primer año, ventajosamente, digo yo, ventajosamente, esta profesión hermosa, este oficio, como dice Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo, me sedujo, me atrapó, y yo llevo ya largos años en esta profesión, mucho más de 30, un poco más de 30 años, ejerciendo el periodismo como reportero, como corresponsal internacional, como entrevistador, como productor, como conductor en radio, en televisión, en prensa escrita, muy poco tiempo, pero también en medios digitales. Eso básicamente te comento de mis inicios, Iliana. Wilson, para mí, por ejemplo, recordar de la época cuando éramos reporteros en algunos medios de comunicación, tú en una emisora, yo en otra, y nos encontrábamos en las coberturas y conversábamos. Era una situación de familiaridad que se vivía en aquella época, ¿te acuerdas? Pero yo, para luego hablar sobre este tema, yo quisiera primero enfocarme, tú eres de Guaranda, de la provincia de Bolívar, de esta ciudad donde también hay muchos referentes de la radiodifusión y de la comunicación. Cuando tú ya decidiste no ser oficial de la policía, sino ser periodista, ¿cómo fue tu cambio? Quizá te arrepentiste, tú pensabas de niño, por ejemplo, que te ibas a vestir con el uniforme de la policía, que ibas a estar así en algunos eventos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este cambio y cómo tú también cambiaste de actitud? Porque es una forma diferente de elaborar la policía y también la comunicación. Debo decirte, Iliana, que el cambio se dio en las aulas universitarias, porque yo tuve un grupo de amigos
un grupo de compañeros que me hice amigos allí en la universidad, en el preuniversitario. Fue en donde yo gusté del periodismo, porque te recuerdo, o les recuerdo, o les informo más bien, Juan Carlos Calderón, que ahora es uno de los periodistas investigativos más importantes del país, lo reconozco abiertamente. Juan Carlos Calderón era el coordinador de mi curso preuniversitario, y quizá el apasionamiento que él vivía en tempranas edades en el tema de la comunicación me entusiasmó, aparte de que me tocó un grupo de compañeros que ya ejercían el periodismo de manera empírica, lo hacían en medios de comunicación radial, sobre todo deportivo. Había un grupo, digo yo, siempre me gustaba sentarme al final del aula, en la parte de atrás, y allí nosotros dábamos rienda suelta a una serie de acciones que eran más bien de indisciplina, porque yo no estaba convencido de seguir periodismo. Y con estos jóvenes yo molestaba, realizaba actividades que estaban fuera del tema de formación periodística, pero en el transcurso del tiempo, del preuniversitario, luego ya del primer año de periodismo, me gustó porque daba posibilidades a la creatividad, nos hacían redactar, nos hacían contar historias, y finalmente me terminó entusiasmando. Aparte de, le comento, habían unas muchachas muy bonitas, espectaculares, porque en ese entonces la única universidad que formaba periodistas era la Universidad Central del Ecuador. Entonces ahí iban personas de diversa estratificación social y económica. Habían los yamingos, como utiliza el término el señor alcalde de Quito, los provincianos, había gente que tenía mucho dinero y que quería formarse como comunicador, como periodista. Le comento, ahí mismo se formó Andrés Carrión, algunos otros comunicadores sociales a los que tuve la posibilidad de conocer y luego la suerte de trabajar con ellos, Ileana. Entonces eso me entusiasmó, el entorno, el poder tener la posibilidad de contactar con la gente, eso fue lo que me entusiasmó, mi estimada Ileana. En este caso, tú has hablado acerca de Juan Carlos Calderón, quien era el coordinador de tu área, ¿no es cierto? Pero, ¿quiénes eran tus compañeros de curso? Tú narras alguna situación que es verdad, que vivimos también en la época universitaria, como es, por ejemplo, que como estaban estudiantes del americano, del alemán, estaban de Hidrobo, estaban de tu colegio de Guaranda, es decir, había una fusión muy bonita ahí. Entonces, ¿quiénes eran tus compañeros ahí, Wilson? Bueno, allí para un poco darles la medida, quienes estuvieron conmigo en las aulas universitarias, quienes están todavía ejerciendo periodismo y que a lo mejor hicieron un paso importante por canales de televisión y medios de comunicación, además de oficinas de relaciones públicas. El que recuerdo ahora mismo es, por ejemplo, Esteban Michelena. Esteban Michelena era compañero de aula. El escritor Esteban Michelena, que ahora mismo escribe para la revista Diners y para algunas otras publicaciones importantes. Allí estaba Sandra Guijarro, que llegó a ser reportera de Coavisa. Otra persona que ustedes pueden conocer es María Amparo Lazo, que llegó a ser coordinadora, periodista de Diario Hoy, ya desaparecido. Tuve como compañeros a Marco Antonio Bravo, por ejemplo. Marco Antonio Bravo, que fue en el gobierno de Rafael Correa, subsecretario de Nuevos Medios, de medios digitales. Fue mi compañero Rodrigo Figueroa. Rodrigo Figueroa, que ahora mismo está vinculado a la comunicación y estuvo acompañando tanto al expresidente Rafael Correa en los enlaces de estos sabatinos, hacía como una especie de presentador ocasionalmente, y también acompañó parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. Se me ocurre periodistas deportivos
con los que tuve posibilidad de compartir aula, periodistas deportivos como Mariano Jara, que no sé qué sea de él, tenía una voz prodigiosa, trabajaba para la desaparecida Radio Nacional Espejo, él es riobambeño de nacimiento. También Armando Bisuete, que trabajó en algunos medios de comunicación deportivos como Radio Sucre, como la cadena Delgado, de cadena radial Delgado. Había otro periodista que recuerdo mucho, Guillermo Vallejo, que también se vinculó a comunicación institucional, para mencionarte algunos nombres, o sea, de los que recuerdo ahora mismo son esos, ¿no, Ileana? Esos serían. Hoy la Asamblea Nacional volverá a intentar estructurar las comisiones legislativas permanentes y el Comité de Ética del aparato legislativo. Al parecer, se han logrado acuerdos básicos para poder distribuir las comisiones de manera equitativa a todos los bloques legislativos, o al menos eso es lo que parece. Más allá de que el Partido Social Cristiano y UNES habrían anunciado probablemente la integración de otra mayoría. Es decir, el tema en la Asamblea Nacional pasa por una fragilidad en atención a estas mayorías que podrían convertirse en móviles como en el pasado, para hechos y propuestas coyunturales, para decisiones coyunturales, no con un programa de largo aliento, sino para situaciones puntuales. Wilson, ahora sí vamos para allá, ya cuando nos toca ya iniciar en esta actividad que siempre iniciamos con la reportería, que es algo fundamental porque nos permite conocer las realidades que muchas veces no se percibe cuando no se sale a caminar en la calle. ¿Cómo inició ya tu experiencia en los medios? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé en HCM1, que era la voz de la Basílica, del voto nacional. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a los medios? Te decía que en la universidad, durante mi permanencia en las aulas, el primer año, estos periodistas, me acuerdo, William Vallejo, Armando Bisuete, Carlos Arizo, que ahora también me acuerdo de Carlos Arizo, que era mi compañero de aula, está ahora haciendo comunicación institucional en la Asociación de Ganaderos de la Sierra. Me vincularon a un proyecto de comunicación deportiva en una radio que quedaba en el casco colonial de Quito, y me vinculé, hice un paso fugaz, porque allí me propusieron hacer de reportero desde las canchas de entrenamiento, y te comento, no me gustó mucho el tema deportivo y tomé distancia. Mi primera incursión ya como ya de largo aliento, un poco más, digámoslo, como reportero oficial, fue en Radiovisión con Diego Kendo, a través de Rodrigo Figueroa, que trabajaba con Diego Kendo. Yo me vinculé y pese a que no salía mi voz en la radio, yo recogía las informaciones, entrevistaba a diputados en ese entonces en el Congreso Nacional, y los llevaba para que los procesen Rodrigo Figueroa o algún otro. Eso quizás son mis inicios, y luego, curiosamente, yo creo que mucho antes que usted, también pasé por la HCM1, y allí pasé como unos 2 o 3 años en HCM1. Trabajé con un grupo muy importante de colegas comunicadores sociales que ahora todavía están vigentes en medios. Le puedo hablar ahí de Manolo Escobar, Zurita. Estuvo allí también José Robalino Mena, un reportero que continúa haciendo ese trabajo noble de reportería. Estuve allí con Jimena Leiva, estuvo Margot Dávila, y curiosamente también allí compartí micrófonos con Mario Duque Naranjo. Mario Duque ahora es el director de noticias de Coavisa, con el que tuvimos quizá un camino similar. Fuimos de un medio a otro y finalmente terminamos haciendo televisión juntos, aunque luego tuvimos que coger caminos diferentes, ¿no? Pero así fueron mis inicios.
en un programa deportivo muy puntual donde daba la hora y donde quizá a lo mejor tenía la posibilidad de recoger algunos criterios de futbolistas que, te digo, no me gustó. Diego Kendo y luego HSM1, que son quizá los que me impulsaron a continuar en esta senda. Pero ahora sí, Wilson, hablemos acerca de cuando nos conocimos. Tú laboraste también en la época de oro de Noti Hoy. Entonces, ¿cómo fue el ingreso también a esta estación? Estuve vinculado a Noti Hoy durante 10 años, Ileana. Luego de mi paso por HSM1, la cadena radial Carrusel, que era del Grupo Isaías, contrata mis servicios. Y allí fuimos a hacer reportería con Mario Duque. Por eso te digo, estuvimos vinculados con este colega comunicador social. Fuimos a Radio Carrusel y de Radio Carrusel me llamaron a mí a Noti Hoy, a colaborar con Noti Hoy. Noti Hoy estaba saliendo de una dirección que era en ese entonces con varios medios de comunicación que retransmitían ese noticiero de Noti Hoy, de la cadena Camorad, recuerdo, cadena modular de radiodifusión, en donde Carlos Vera era el director. Posteriormente asumió la dirección Andrés Carrión, y ahí es donde conozco a Andrés Carrión, que luego se convirtió en mi referente y en un gran amigo, colega periodista en Noti Hoy. Andrés Carrión dirige con la actual presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, y allí arranco en mi carrera de reportería, cubriendo inicialmente Congreso, porque ese era mi fuerte, y luego pasé a cubrir Presidencia de la República por muchos años. Cubrí Presidencia de la República y de allí en Noti Hoy me requiere Edgar Llanes Villalobos, el dueño, el director de Radio Centro, que era la matriz de Noti Hoy, de la cadena modular de radiodifusión, requiere mis servicios como coordinador y me pide que yo, en virtud de un acuerdo, de una alianza estratégica con la BBC de Londres, te hablo hace muchísimo tiempo, me dice, Wilson, tú vas a coordinar los noticieros, pero como parte de tu trabajo tú vas a hacer un reporte diario, o 2 reportes diarios, a BBC de Londres, porque ese es el convenio que hemos logrado. Entonces yo empecé a hacer reportes para la BBC de Londres como parte de esta alianza estratégica, al igual que para Caracol de Colombia, porque Radio Centro, que era la pionera de estos enlaces, te hablo hace mucho tiempo, más de 30 años, a ver, 10, 20, sí, unos 25, 26 años. Entonces, allí era parte de mi tarea dar reportes de lo que pasaba en el Ecuador, que antes era muy activo, porque había caídas de presidentes, una cantidad de hechos, y me tocaba levantamientos indígenas, me tocaba ser el corresponsal para Caracol Colombia y para la BBC de Londres, que muchas veces me tocaba a la madrugada realizar este tipo de trabajo y adicionalmente coordinar con los reporteros, que en ese entonces era Mario Duque, José Robalino y Byron Gallegos, entre algunos otros que pasaron también por mi coordinación y mi dirección. Entonces, eso te cuento, ahí me vinculo y me convierto posteriormente en un corresponsal de la BBC de Londres cuando me requieren para un curso de adiestramiento en Miami, y ahí me vinculo ya mucho más directamente, ya sin tener relación de intermediación con la radio ni con Noti Hoy, sino ya directamente con BBC, y pasé como 12 años como corresponsal en Ecuador de BBC América Latina, América Latina, porque tiene varias divisiones la BBC en inglés, en español, en árabe, en varios idiomas. Entonces me vinculo y fue una experiencia bastante gratificante, una experiencia súper enriquecedora que me permitió visibilizar mi trabajo no solamente al interior del país, sino también hacia afuera del Ecuador. Hice algunos cursos de adiestramiento en territorio norteamericano y justamente cuando iba a viajar a Londres, tuvimos alguna emergencia aquí en el Ecuador. Yo servía para un medio de comunicación nacional y no pude realizar ese viaje a la capital británica, pero tuve mucho contacto con ellos, igual con Caracol. Hicimos un
un enlace de madrugada con un colega comunicador social que ya no sé qué esté haciendo, Marco Vargas Acosta, una de las voces prodigiosas de las noticias, junto a Wilman Sánchez León, que también colega periodista, y este servidor, en horas de la madrugada teníamos un enlace temprano, tipo 5 de la mañana, enlazaba Radio Centro Notioy con Caracol Colombia. Eran dos cadenas importantes, porque te digo, Notioy se retransmitía en al menos 10 o 12 estaciones de radio en todo el territorio ecuatoriano, mi estimada Ileana. Wilson, ¿cómo se dio este acercamiento también ya a Gama Visión, a Canal 2 Quito, Canal 8 Guayaquil? ¿Cómo se dio este acercamiento? ¿Cómo luego pasaste tú a Radio Sonorama, la gran señal nacional, y ahora también se te puede ver en Canal 1? Bueno, eso resultó bastante curioso y fruto de los caminos que te entrega la profesión. Te decía que en Notioy yo tuve la posibilidad de trabajar largo tiempo con Andrés Carrión. Andrés Carrión es requerido por la televisión y sale a Gama Visión. En ese entonces, sale a Gama Visión antes de, creo que yo debe haber sido antes del año 2000, debe haber salido Andrés a Gamavisión. Se vincula a Gamavisión y pasó algunos años él entrevistando, siendo la cabeza principal, el anchor principal, el entrevistador principal en Gamavisión. Y Andrés, como trabajó estrechamente conmigo, yo como coordinador, me propone ir de coordinador general al noticiero de Gamavisión, a la primera emisión de Gamavisión, para que yo estructure una agenda con contactos, con invitados, y que un poco le dé el contenido del noticiero de la mañana. Y es así como me vinculo a Gamavisión. Después de haber pasado 10 años en Radio Centro, que era la matriz de Notioy, paso por pedido de Andrés Carrión, arreglo mi situación económica y voy a Gamavisión a hacer mi primera experiencia en televisión. Y allí era más mi labor de coordinación y de producción ejecutiva. Era la puesta en escena, tras cámaras. Luego, bueno, tuve que hacer de reportero, tuve que hacer de todo. Ahí tuve la posibilidad, en un programa que hicimos, que todavía alguna gente se acuerda, en la caravana informativa de Gamavisión. Gamavisión fue la primera cadena que tuvo un satélite, un flyaway, a la disposición, incluso antes que Coavisa, antes que TC Televisión, antes que ningún otro canal Teleamazonas, y por ello tenía la posibilidad de salir desde cualquier lugar del país, subiendo la señal al satélite, y nos facilitaba una cantidad de aspectos técnicos, y era una señal nítida, y por eso nos paseamos, digo yo, e hicimos periodismo inclusivo, participativo, en casi todas las capitales provinciales del Ecuador. Lo hicimos en Galápagos, lo hicimos en Amazonía, en la sierra, en la costa. Creo que nos faltó únicamente hacerlo en el kilómetro cuadrado que tiene el Ecuador en Tiguinza, y estábamos en eso cuando terminó un auspicio grande que teníamos de una gran cadena de automotores que auspiciaba estos desplazamientos. Hacíamos los días jueves en la noche el noticiero estelar, y el día viernes en la mañana el noticiero de la mañana, con entrevistas de personalidades de la localidad, también personalidades nacionales que acudían al estudio en Quito. Entonces era un formato innovador, un formato que yo me siento orgulloso de haber sido el iniciador. Luego esto de los enlaces, de las cadenas, de la posibilidad de salir de exteriores, lo fueron adoptando los demás medios con microondas, porque lo novedoso era que nosotros teníamos satélite y teníamos que movilizar ingenieros de sonido, iluminadores, hacíamos un set y nos poníamos en las partes altas de las ciudades para poder mostrar en el escenario en donde nos encontrábamos. Entonces, con iluminación, con una cantidad de elementos, de una parafernalia bastante interesante, Ileana. Así me vinculé a Gama, hasta que luego de 10 años también, 9 años, casi 10, concluyó mi paso por el canal, luego de la incautación por parte del gobierno del exmandatario Rafael Correa.
¿Y tu llegada a Sonorama, cómo se dio después de esta salida que tuviste en Gamavisión? Fue curioso porque antes de que se divida, porque antes Gamavisión y Sonorama eran parte de un mismo consorcio de medios. Pero en el transcurso, mientras yo trabajaba en Gamavisión como productor, coordinador y luego llegué a ser director nacional de noticias de Gama en la última etapa, se dividieron las acciones y Marcel Rivas, que era el principal de Gamavisión, tenía una sociedad con los hermanos Isaías y se quedó el canal Gamavisión con los hermanos Isaías y la radio en ese proceso de decisión pasó a formar parte del grupo Rivas. Luego Marcel Rivas adquiere Canal 1 y vuelve a formar un grupo importante de medios, aparte de la agencia de publicidad que manejaba Rivas Herrera, ahora Rivas and Rubicam. Me desvinculo de Gama porque me piden, me expulsan, me botan de Gama un año después de la incautación. En el 2008, en julio del 2008, incautan el canal, yo era el director nacional de noticias, incautan el canal y yo, en atención al atropello que significó, no por el problema legal, porque eso era un problema legal que tenían los Isaías, yo me refería al hecho de que nos conculcaron porque fue un asalto en la madrugada y tomaron el canal y teníamos militares que custodiaban nuestro trabajo, entonces no podíamos ejercer un trabajo libremente. Posteriormente me ratifican como director y paso un año completo como director ya durante la incautación, ya en manos del Estado Gamavisión, que pasó a llamarse Gama TV. Ya un año después, yo manejaba de acuerdo a las políticas informativas de imparcialidad, objetividad que nos enseñaron en las aulas universitarias, y después no le gustó mucho al entonces secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, que después de haber designado un interventor en Gama, un gerente, me pidieron la renuncia, me dijeron que renuncie, yo les dije que no, me votaron, yo salí de Gama y pasé un poco tiempo, porque yo tenía el programa en Sonorama, el programa confirmado, en coproducción, y allí es que Mauricio Rivas me propone la dirección de noticias de Radio Sonorama, estando también en Radio Sonorama Andrés Carrión y Gonzalo Ruiz Álvarez, mis dos entrañables amigos con los que yo compartí en el pasado también trabajo periodístico. Entonces, me pareció muy bien. Terminé en Gama un 15, me parece, de julio, y me tomé 15 o 20 días de vacaciones. Me quedé sin trabajo, yo les seguí un proceso, les denuncié a Gama, luego terminamos arreglando mi salida, y cuando yo estaba asistiendo a mi programa de coproducción en las tardes de Confirmado, así se llamaba el programa, el señor Mauricio Rivas me dice que no me comprometa con nadie porque él tiene una propuesta importante para mí. Le dije, yo me voy de vacaciones, y en 15 días regresé y me propuso la dirección de noticias de Radio Sonorama con microinformativos, y acepté en el 2009, apenas después de 15 días de haber salido o de haberme desvinculado de Gama, acepté la dirección de noticias de Sonorama, y desde ahí estoy en esto, ¿no? Poco a poco tuvieron ya otras propuestas, Andrés Carrión y Gonzalo Ruiz. Ellos hacían el noticiero de la mañana, el estelar en noticias de la radio. En la mañana compartían micrófono ambos, hacían radio televisión, Radio Sonorama, Canal 1, y luego tuvieron propuestas y se fueron. Y me pusieron a mí a conseguir un periodista que me reemplace, que pongan en la mañana en reemplazo de Andrés y de Gonzalo. Yo hacía mi programa en la tarde, mi programa estelar de entrevistas en la tarde, y me ponían a mí, me propusieron que pase a la mañana hasta mientras, y hasta mientras no termina, ya voy 11 años en la dirección. O sea, bueno, como conductor de entrevistas en el programa de la mañana llevo más o menos, deben ser 9 años,
básicamente, dirigiendo, conduciendo, entrevistando en la mañana y haciendo lo mismo en horas de la tarde, Ileana. Esto, a grosso modo, abuelo de pájaro, te comento. Claro que sí, Wilson. Pero ¿cómo ha sido también este tiempo, tomando en cuenta que casi siempre te ha tocado madrugar? Y yo recuerdo que muchas veces nos encontrábamos también, a veces en el mismo recorrido, yo a una estación y tú a la otra también, para laborar. ¿Cómo ha sido este espacio, tomando en cuenta de que, como tú mismo dices, comenzaste de reportero, de ahí de coordinador, director de informativos, también de un canal nacional como es Gama Visión, y luego vas acá a las entrevistas? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, me voy a una entrevista con Wilson Moposita, pero él sí es bien jodido. ¿Te han dicho eso, Wilson? Te comento, siempre tuve como escuela, yo pude trabajar con importantes colegas comunicadores sociales de los que yo aprendí muchas cosas y formé mi propio estilo. Yo soy un periodista, me considero polémico, frontal, que no me gustan las entrevistas lineales, una entrevista donde yo pregunto y le entrego el micrófono al entrevistado y me voy a tomar un café y regreso. No, a mí me gustan las entrevistas que son absolutamente picaditas, digo yo, que son pregunta-respuesta y que cuando tengo yo que pedir puntualizaciones, aclaraciones o contrapongo criterios, porque utilizo mucho criterios contrapuestos de otras entrevistas, lo hice en televisión, lo hago ahora en radio, es importante aprovechar al entrevistado y si es que hay una contraposición o una acusación de otro actor político, social, funcionario, yo siempre lo pongo en escena para poder lograr atractivo para el oyente y también lograr resultados importantes de cara a un ejercicio profesional que debe ser lo más profundo y transparente posible, Ileana. Doña Guadalupe Llori, ex prefecta de Orellana, ustedes la conocen, ahora asambleísta electa de Pachacuti, asegura que están más cerca de lograr un acuerdo con UNES para llevar a Darwin Pereira, a lo mejor porque han sido vetados los nombres de Guadalupe Llori y de Salvador Quispe a la presidencia de la Asamblea. El bloque de UNES estaría de acuerdo con apoyar a alguien de Pachacuti a la presidencia de la Asamblea Nacional. Han declinado la posibilidad de la señora Pierina Correa y doña Sofía Espín. Así están las cosas. Vamos a ver qué es lo que sucede en estos días que faltan para que se instale la Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo. En este caso, te hemos escuchado siempre en las entrevistas, pero en la cuestión de amigos, tú eres diferente. Eres una persona muy sociable, eres muy carismático, diferente a la persona que está en el micrófono. Eso siempre me lo han dicho, Ileana. A lo mejor, como todo el mundo, se produce una transformación cuando tú estás asumiendo el micrófono. Claro, yo trato de ser lo más serio posible. Y sí, cuando se trata ya de una amistad abierta y me conocen, yo tengo un buen sentido del humor, siempre manejo el doble sentido y trato en determinadas entrevistas también de hacer lo mismo. Pero evidentemente, como tú entenderás, es un esquema bastante serio el tema de las entrevistas y las noticias. Entonces, allí un poco como que no cabe ese sentido del humor. Tuve la posibilidad de hacer un programa, un corte diferente que se emitía, que se transmitía a través de Radio Sonorama, que se llamaba el Tiki Taka. Un programa que tenía otros elementos, en donde allí yo podía desdoblarme. Y claro, muchos me criticaron, me decían, ¿cómo es que el periodista serio, el periodista inquisidor, han utilizado en varias oportunidades esa expresión, cómo luego se convierte en un payasito? Pero yo, entendiendo estas críticas, yo les digo, los seres humanos no somos blanco y negro, o blanco o solo negro. Nosotros los seres humanos tenemos también posibilidades y somos seres humanos antes que periodistas. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de dar rienda suelta a tu personalidad y a mostrarte
en otro escenario, ya no precisamente en un esquema tan serio como es un programa de entrevistas o de noticias, yo creo que debe aflorar el verdadero sentido del humor, el sentido humano, el sentido incluso de ironía, que eso sí manejo yo también en el tema de entrevistas y noticias, mi estimada Eliana. ¿Cómo ha sido el apoyo de la familia? ¿Cómo ha sido en este caminar que tú has dado en los medios de comunicación social del país? ¿Cómo has logrado también? Porque esto de las madrugadas no es fácil. Ileana, yo he tenido desde el principio, mi esposa me conoció como periodista y desde el principio he tenido el apoyo total de mi esposa y por supuesto de mis hijos. Yo tengo 4 hijos, 2 periodistas profesionales que también han estado ya en escena, Andrés Moposita, reportero de Coavisa. Mi otro hijo, Gerson Moposita, ha trabajado en asesorías de comunicación. Otro hijo mío que está vinculado también a la comunicación y estuvo trabajando en Teleamazonas en 360, el primero de mis hijos, él estudió cine, estudió producción de cine en el INCINE, actuación, pero se vinculó como productor al programa de Janely Nostroza que tenía 180, la productora 180 grados, y trabajó un buen tiempo en Teleamazonas. Mi primer hijo, Josimar, trabajó en Café y Bolón, en un programa un poco más liviano, con entrevistas mucho más livianas, no políticas, como productor, y también de cierta manera hizo como editor, como camarógrafo. Él le gusta mucho la producción. Luego mis 2 hijos gemelos, Jairo Andrés y Gerson Alejandro, se graduaron como periodistas profesionales y ellos, te digo, están ahora mismo vinculados a actividad periodística. Uno de mis hijos todavía sigue en una asesoría y mi hijo Andrés se desvinculó hace un par de meses de Coavisa en atención a una propuesta que tenía de trabajo en el exterior, algo que todavía lo está concretando Ileana. Mi último hijo no está vinculado a la comunicación, él está estudiando para chef, para cocina internacional, cocina nacional, está estudiando para chef. Tengo 4 hijos varones y eso es lo que te puedo contar, pero mi esposa ha sido uno de los soportes importantes, que me ha aguantado madrugadas cuando he tenido coberturas hasta altas horas de la noche. También ha tenido que soportarme, ¿no? Más o menos esto, ¿cuántos años ya eres, Wilson? Tomando en cuenta que tú ya eres abuelito, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Claro, claro, yo tengo una nieta de mi primer hijo, una nieta que ya tiene 10 años. Dana Alegría tiene 10 años. Yo llevo en el periodismo desde bueno, no voy a tomar en cuenta estas experiencias que tuve en el periodismo deportivo, que fue tipo 1985, 86, sino desde cuando ya estuve ya vinculado de manera, digámoslo, estable en HCM1. Estoy desde 1989 ya ininterrumpidamente, porque antes estuve en Radiovisión casi un año, en periodismo deportivo 3 o 4 meses, pero ya vinculado ya ininterrumpidamente en HCM1 desde 1989. Desde el gobierno de León Febres Cordero, a ver, sí, las partes final, hice, bueno, la memoria no me es ingrata, pero sí, estoy desde el 89, imagínate tú, pongámoslo desde el 90. Del 90 al 2021 estamos con 31 años en el ejercicio, un poco más de 31 años, ininterrumpidos, porque he tenido, como te digo, 15 días de para en mi transición entre Gama y Radio Sonorama, pero he seguido de largo, ¿no? Wilson,
Siempre uno, cuando piensa en los padres, el padre, la madre, siempre como que genera un poco de sensibilidad también. En el caso de tu madre, ¿qué dice al ver que tú entrevistas a personajes nacionales, que tú estás posicionado en los medios de comunicación? ¿Y qué dice también tu padre, que quería que seas parte de la oficialidad de la Policía Nacional? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué comentan? ¿Qué es lo que hablan? Yo creo que mis padres se sienten orgullosos porque ventajosamente la vida me ha dado la posibilidad de desarrollarme en esta profesión con mediana visibilidad ante los medios y ante el público, ¿no? Mi madre habría querido que me haga cura porque mi madre me tenía como monaguillo desde muy temprana edad hasta muy entrada la adolescencia. Y mi papá, como te digo, quería que sea policía. No les di gusto, lamentablemente para ellos, pero luego se dieron cuenta de que esta era mi vocación y ahora me apoyan completamente, me apoyan, se sienten orgullosos porque hay muchas personas que en Guaranda es una ciudad pequeña, le conocen y me conocen a mí, mucha gente, sobre todo la que vivió, la originaria de la capital de la provincia de Bolívar. Entonces siempre le comentan que me escuchan porque la radio llega casi a todo el país. Y en Guaranda tengo yo una gran audiencia, al igual que en Loja, en Ambato, en muchos lugares. Y mi padre, mi madre se sienten, creo yo, les he preguntado y les he escuchado cuando a veces se refieren a mí, se sienten orgullosos del trabajo que realizo y de la posición que he alcanzado con mucho esfuerzo, Ileana. Ya estamos finalizando también la entrevista, Wilson. Quisiera yo hacerte la siguiente interrogante. ¿Te has sentido tú realizado en los medios de comunicación? ¿Cómo ha sido para ti o cómo te sientes tú al pensar en todo este trayecto? Ya dices más o menos 31 años que estás dentro de este medio. ¿Cómo ha sido este caminar? ¿Ha sido fácil? ¿Te has sentido feliz? ¿Te has sentido cómodo? ¿O qué adversidades has tenido? Bueno, es un caminar como en toda profesión, ¿no? Con dulces y con amargas. Al inicio, el tema de la remuneración de un comunicador social es marginal y mucho antes de que exista una regulación de sueldos para los periodistas, era al ojo de buen cubero y tuvimos que hacerlo por vocación, un apostolado en el periodismo, ¿no? En los primeros años, eh, cubriendo de un lado a otro sin las condiciones necesarias, pero han habido cosas muy interesantes de las que yo estoy agradecido. El tema de haberme vinculado a cadenas internacionales como la BBC, una de las más importantes en el mundo, el tema de haber tenido la posibilidad incluso de compartir con colegas periodistas de Caracol Colombia, de un sistema muy interesante en Bogotá, y de adquirir conocimientos nuevos, formatos, formas de entrevistas que han contribuido en mi formación, Ileana. Entonces, yo creo que son mejores y más importantes las experiencias, porque además el tener la posibilidad de ser un intermediario entre la gente que detenta el poder y la gente del pueblo es una oportunidad única que hay que saber aprovecharla, Ileana. Yo creo que han sido más las cuestiones positivas, la posibilidad de viajar a otros países, de relacionarte con otra gente, de poder hacer coberturas, de estar en lugares importantes a donde no todo el mundo tiene acceso. Son cosas que te gratifican, que son gratificantes más allá de una paga en dinero. Son cuestiones subliminales que te enaltecen y que te llenan de un sentimiento de orgullo, de satisfacción, y que te da una experiencia que la puedes contar a tus descendientes, a tus hijos, a tus nietos, ¿no?
Wilson, queremos agradecerte por esta entrevista, sobre todo por habernos dado este tiempo, este espacio para conocer tu trayectoria. Yo también muy contenta, muy feliz de que estés en un sitio que es muy bueno, ¿no? Donde estás posicionado como entrevistador. Y todavía me acuerdo de la época cuando estábamos en Francisco Estéreo y en Radio América en sus inicios haciendo el programa Fin de Semana. Para mí fue un gusto igual haber trabajado ese lapso contigo y también con nuestro gran amigo Juan Aucapiña. De verdad, un honor haberte entrevistado, Wilson. Para mí, Eliana, yo te decía al inicio que constituye un honor porque además tú también te has desarrollado muy bien en medios de comunicación, has estado al pie de la modernidad y me parece muy interesante este programa que hemos compartido. Eliana, fue muy gratificante, como tú recuerdas, en Radio América, en Francisco Estéreo, hacer un programa de entrevistas y quizá ahí tuvimos la posibilidad de desarrollarnos inicialmente como entrevistadores. No sé qué año tuvimos la posibilidad de compartir, tú debes tener una memoria mucho más prodigiosa. No sé en qué año exactamente tuvimos la posibilidad de hacer ese programa que se llamaba Fin de Semana, con una serie de segmentos y elementos. Claro que sí, fue un espacio muy bueno, fue en 1994 y nos hizo los avances John Herrera. Yo tenía la posibilidad, trabajaba con John Herrera, me parece que en Notioigo, en HCM1, y John nos ayudó y hicimos alguna cosa en cuanto a la producción de esos avances. Yo todavía conservo, déjame decirte, un cartucho original en donde están esos avances y hay una cantidad de transiciones, conservo todavía el cartucho original que fue luego... creo que lo transferimos a un cassette o algún otro sistema de carrete abierto, Iliana. Ojalá me puedas hacer llegar, Wilson. De verdad, ha sido un gusto conversar contigo y sobre todo, yo sé que nos faltó el tiempo. Hubiéramos podido conversar muchas otras cosas contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iliana. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido llegar a través de este importante medio de comunicación, a través de los medios digitales, y poder contarles aquellas experiencias que modestamente se pudo acumular a lo largo de esta carrera periodística. Yana, te mando un abrazo a todos, a tu equipo técnico y a todos ahí en el medio de comunicación que tú representas. Muchas gracias, Wilson. Un abrazo también para ti. Amigos y amigas oyentes, hemos dialogado este día con Wilson Moposita Garcés. Como ustedes saben, él es director nacional de noticias de Radio Sonorama, la gran señal nacional. Nosotros volveremos con más entrevistas, con más historias en Voces de la Radio en el próximo programa. Que tengan un excelente resto de día. Vamos a esta hora a saludar cordialmente al señor ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se encuentra en línea directa con nosotros. ¿Qué hay que destacar del diálogo que entiendo yo están planteando los transportistas con el gobierno para que se revisen algunos aspectos del precio de los combustibles? No sé si es posible dar reversa, como están solicitando, a que se congele el precio del diésel, sobre todo a $1 con 3 centavos, con 0,3 centavos, que regía hace más de 7 meses. Bienvenido, señor ministro, el país escucha. Buena tarde. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.